En junio de 1941, el dictador soviético, Joseph Stalin, dio la orden a un grupo multidisciplinario de especialistas, encabezados por el afamado arqueólogo e inventor de la técnica conocida como escultura o reconstrucción de rostro forense, Mikhail Gerasimov, para exhumar y entonces realizar una representación facial fidedigna del terrible conquistador turco-mongol, Timur, mejor conocido como Tamerlán en Occidente, quien, en el siglo XVI, había fundado a sangre y fuego el Imperio Timúrida, el cual llegaría a extenderse por toda el Asia Central y el Cercano Oriente. La tumba del fundador de la dinastía turcomongola se encuentra ubicada, todavía en la actualidad, en un mausoleo de nombre Gure Amir, en la ciudad de Samarcanda, en la actual República de Uzbekistán. La cripta, sin embargo, tenía inscrita una maldición. Se habla incluso de dos advertencias, que alertaban en contra de su apertura, y de las consecuencias que se desencadenarían en contra de quien osase hacerlo. Ficción o realidad, el hecho es que 3 días después de la profanación de la tumba de Tamerlán, se puso en marcha la invasión alemana de la Unión Soviética, contraviniendo así el pacto de no agresión germano-soviético firmado apenas 2 años antes. La elección de Mikhail Gerasimov por parte de Stalin para estudiar los restos de Tamerlán no fue una sorpresa. El arqueólogo era una eminencia entre la intelectualidad de la Unión Soviética. En 1927, ya había realizado una de las primeras reconstrucciones faciales de un neandertal y de un Homo erectus, y posteriormente, de varios otros personajes históricos de Rusia. Gerasimov también había descubierto el importantísimo yacimiento arqueológico de Malta, Burit, en Siberia Oriental, datado en hace 24.000 años. Además, había llevado a cabo varias reconstrucciones faciales forenses para la poderosa NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos de la URSS. No se conocen las verdaderas razones por las cuales el dictador soviético estuviese interesado en ordenar la reconstrucción facial del implacable y sanguinario Tamerlán, pero ciertos historiadores han señalado algunas curiosas analogías entre ambos gobernantes por las cuales el dictador soviético pudiese haber tenido cierta afinidad. Algunos cálculos hablan acerca de que el conquistador turco-mongol exterminó inmisericordiamente hasta 17 millones de personas, el 5% de la población mundial de su tiempo. Es bien sabido que Stalin era un ávido lector de la historia rusa, y un admirador de los métodos sin misericordias de este tipo de gobernantes de mano dura, entre los que destacaba, por ser el más conocido, el zar Iván el Terrible, de quien incluso ordenó realizar algunos films biográficos. El dictador soviético, cuyo nombre original era Iosif Vissarionovich Zhugashvili, se había autonombrado Stalin en 1912, que en ruso significa acero. Curiosamente, el nombre de Timur proviene de una palabra túrquica para denominar el hierro. Ambos gobernantes tenían algunas discapacidades físicas menores, que, sin embargo, no les impidieron llegar a la más alta cima del poder en su tiempo. Tamerlán había perdido 2 dedos de la mano derecha y era cojo. Se piensa que debido a una lesión infligida por los disparos de las flechas que le arrojaron, mientras, se cuenta por los historiadores, intentaba robar una oveja del rebaño de un pastor durante su juventud. De ahí el nombre de Tamerlán, el cual es una deformación persa de la oración Timur el Cojo, y que más tarde se popularizaría en Occidente para nombrarlo. De igual forma, Stalin tenía el brazo izquierdo casi inmovilizado debido a que había sido atropellado por un carruaje cuando era un adolescente. Tamerlán había nacido en 1336, en la región de Transoxiana, en el actual Uzbekistán, que en tiempos de Stalin era todavía una república soviética, y había conquistado en base a su innegable talento táctico y de manera absolutamente sangrienta, un imperio multicultural de aproximadamente 8 millones de kilómetros cuadrados, que se extendía desde Afganistán hasta Turquía y desde el Golfo Pérsico hasta el sur de Rusia. Al final de su vida, el emir Tamerlán también intentó apoderarse de China entonces bajo la dinastía Min, pero murió de una enfermedad desconocida cuando se dirigía con su ejército hacia la frontera de ese país, a inicios de 1405. Inmediatamente después de su fallecimiento, su cuerpo sería embalsamado y colocado en un ataúd de ébano, y enviado a la ciudad de Samarcanda en el referido Uzbekistán, en donde yacen sus restos actualmente. Lo cierto es que Tamerlán, un musulmán sunita, es ampliamente elogiado como uno de los mayores líderes militares y tácticos de la historia, y considerado como jamás vencido, al mismo tiempo que uno de los más brutales y despiadados de toda la historia de la humanidad. Es asimismo considerado como un héroe nacional en su natal Uzbekistán. En junio de 1941, en la URSS se respiraba una tensa paz. El pacto Molotov-Ribbentrop, firmado con Alemania en 1939, reconocía las recientes conquistas soviéticas de los países bálticos, algunas provincias polacas y la región de Karelia arrebatada a Finlandia, un año antes. El acuerdo de cooperación especificaba que a cambio, Rusia abastecería a los alemanes con materias primas, y a la vez reconocía sus conquistas en Europa Central. Ni Stalin, ni la inteligencia rusa se esperaban un ataque germano, al punto que horas después de que se desencadenó, el 22 de junio de 1941, los historiadores señalan que el dictador soviético todavía seguía creyendo
que el canciller alemán había sido coercionado por una facción radical de sus generales para romper el pacto entre las dos naciones. La comitiva de Mijaíl Gerasimov llegó a Samarcanda a inicios de junio de 1941, acompañada de varios especialistas entre los que destacaba el matemático e historiador de origen uzbeco, Toymuhammad Korini-Yossi, y el también historiador originario de Tayikistán, Sadrid Dineini, además de varios periodistas soviéticos, y un equipo de cineastas dirigidos por el uzbeco Malik Kayumov encargados de filmar la apertura de la tumba. El objetivo, en todo caso, era abrir también varias de las sepulturas que se encuentran, todavía en la actualidad en el mausoleo de Gure Amir, en donde yacían los restos de algunos de los familiares del emir Tamerlán, a fin de comprobar si realmente pertenecían a aquellos personajes históricos del mundo islámico del Asia Central. Los recuentos posteriores hablan acerca de que, cuando los locales se enteraron de las labores de investigación y apertura de los sepulcros del mausoleo por parte de los especialistas estatales, se opusieron a las obras alegando que el emir Tamerlán había conjurado una maldición en contra de quien se atreviese a hacerlo. Se cuenta que incluso miembros del clero de la ciudad también intentaron advertirles en contra de la profanación de la tumba del sanguinario emir turco-mongol. Es posible que la formación científica del grupo de expertos los hiciera impermeables ante tales advertencias a las que se dice, la mayoría del grupo consideraba simples supersticiones, o puede ser, como opinan algunas fuentes soviéticas posteriores, que fue el miedo a fallar ante el implacable líder soviético de formación atea, que nunca aceptaba excusas a sus mandatos. Entrevistas posteriores realizadas décadas más tarde a algunos miembros sobrevivientes de la expedición, hablan acerca de que un grupo de 3 personas de avanzada edad se dirigieron al referido historiador Sadrid Dinainos, mientras estaba en un local de té en la ciudad, y supuestamente le dieron un viejo manuscrito en donde se explicaba que la apertura de la tumba desataría una maldición más grande que las causadas por las brutalidades cometidas por el mismo Tamerlán durante sus campañas de conquista. A pesar de que las labores arqueológicas en el mausoleo de Gure Amir fueron documentadas por la prensa de la época, y de que incluso se realizaron entrevistas a algunos especialistas supervivientes que participaron en la apertura de las tumbas, la información de lo sucedido no es completamente clara. El 5 de junio de 1941 se abrió la primera tumba. El cuerpo en su interior pertenecía al nieto de Tamerlán, Ulugh Bek, el cual había sido un célebre matemático, astrónomo, y posteriormente sultán de la provincia del Turquestán. Ulugh Bek, sin embargo, nunca afianzaría su poder en la región debido a varios levantamientos y sublevaciones que provocaron su derrocamiento y decapitación. Sin embargo, el afamado astrólogo posteriormente recibiría sepultura en el mausoleo de su abuelo. Es así como los especialistas soviéticos corroboraron su identidad, pues su cráneo estaba separado de su cuerpo. No hay información detallada acerca de la apertura de las otras tumbas pertenecientes a los familiares de Tamerlán, pero sí, de un extraño suceso menor acaecido durante los trabajos de apertura. Se registró que las luces del recinto se apagaron y encendieron varias veces sin causa aparente, y los técnicos electricistas que los acompañaban no pudieron dar una explicación convincente de lo ocurrido. A temprana hora del 20 de junio de 1941, comenzó la apertura de la tumba del conquistador Tamerlán. Esa mañana se retiró la tapa de la cripta, y se cuenta que inmediatamente la atmósfera del mausoleo se llenó con un extraño aroma, una mezcla de alcanfor, resinas e incienso, producto del proceso de embalsamamiento del cuerpo. Los especialistas soviéticos notaron una inscripción en una parte del féretro. No se especifica la lengua de los párrafos grabados en el interior de la cripta, pero posiblemente estaba en persa o turcómano. Además, existen diversas versiones del mensaje inscrito dependiendo la fuente consultada. Los involucrados posteriormente refirieron que en la placa se podía leer, cuando me levante de entre los muertos, el mundo temblará, la cual es la versión más aceptada, aunque otras fuentes agregan la oración, todos somos mortales, el tiempo llegará y todos partiremos, la cual se supone es seguida de, si cualquiera perturba las cenizas de los ancestros, dejadlos que sufran el castigo. Adicionalmente se habla de una segunda inscripción muy referida, incluso por varios historiadores, y que es la más popular, aunque no del todo validada por los especialistas que estuvieron presentes, que señalaba, a quien quiera que abra mi tumba, desencadenará un invasor más terrible que yo mismo. Los especialistas comprobaron que el cuerpo en el interior de la tumba efectivamente era de Tamerlán, pues los miembros del equipo notaron inmediatamente que le faltaban los 2 dedos de la mano derecha. El estudio del cuerpo del emir comprobó también que tenía el brazo diestro inmovilizado, y había padecido de una pronunciada cojera en vida. Además se determinó que era un hombre de buena constitución física. Medía 1,73 metros, curiosamente era pelirrojo y poseía una combinación de rasgos craneales entre mongoloide y caucásico. Lo cierto es que el jefe de la expedición, Mijaíl Gerasimov y su equipo volaron hacia Moscú inmediatamente. Algunas fuentes afirman que solamente se llevaron el cráneo de Tamerlán, a fin de realizar la reconstrucción facial, mientras que otras alegan que se llevaron la osamenta completa. De forma inesperada,
2 días después de la apertura de la cripta del Emir, esto es, el domingo 22 de junio de 1941, los alemanes dieron inicio a la Operación Barbarroja, que tomaría por sorpresa a los soviéticos al grado que los teutones avanzarían casi sin una oposición sólida del ejército ruso hasta solo 30 kilómetros de distancia de Moscú, casi tomando la capital, y dejando al régimen comunista al borde del abismo por unos cuantos meses. La guerra, como es sabido, cobraría la vida de al menos 25 millones de personas, entre soldados y ciudadanos a los soviéticos, y por lo menos durante el primer año de las hostilidades, puso en entredicho la integridad territorial y la misma existencia de la URSS. No está muy claro el cómo sucedió, pero supuestamente el mismo Stalin se enteró de la existencia de la teórica maldición varios meses después. Ciertas fuentes afirman que algunos de los arqueólogos aterrados por los acontecimientos a inicios de la guerra, cuando los alemanes embolsaban gigantescas formaciones del Ejército Rojo y parecía que formaban los brazos de una tenaza por el norte y sur de Rusia, que le confesaron al dictador soviético sobre la advertencia en el interior de la cripta de Tamerlán. Otras fuentes cuentan acerca de que el ya citado cineasta Malik Kayumov accidentalmente se encontró al general Georgi Zhukov en sus cuarteles en algún momento de finales de 1942, y le contó la extraña maldición y el manuscrito que advertía en contra de profanar la tumba del emir turco-mongol. Supuestamente, cuando el general le transmitió la extraña anécdota a Stalin, muy contrario a su costumbre escéptica, el dictador se tomó seriamente la advertencia y ordenó la repatriación de los restos de Tamerlán a su mausoleo en Samarcanda, a fin de intentar detener el curso de la supuesta advertencia del emir. Fue así que, en noviembre de 1942, se tiene registrado que al emir Tamerlán le fue dada una segunda sepultura con todos los ritos de la fe islámica. Una leyenda urbana, frecuentemente contada en Uzbekistán y en las ex-repúblicas soviéticas de Asia Central, es que el avión que transportaba el cuerpo del emir, de regreso a Samarcanda, desvió su ruta de tal forma que voló por el espacio aéreo de Stalingrado, donde entonces se libraba una encarnizada batalla contra los alemanes. Es bien conocido que estos últimos al mando del general von Paulus se rindieron ante las fuerzas soviéticas del general Konstantin Rokossovski el 2 de febrero de 1942, marcando un punto de inflexión que puso fin al avance germano al interior del territorio soviético. A este desastroso descalabro alemán se sumó el hecho de que el 11 de diciembre de 1941, el dictador germano cometió el craso error de solidarizarse con su aliado nipón y declararle la guerra a los Estados Unidos, provocando la apertura de un segundo frente en el Atlántico para Alemania. La maldición de Tamerlán había, por decirlo de alguna manera, comenzado a apaciguar lentamente. Afortunadamente para el arqueólogo y antropólogo Mijail Gerasimov, este tuvo el tiempo suficiente para terminar la reconstrucción forense del temible emir uzbeko. Por supuesto, muchos afirman que todo lo sucedido fue simplemente una cadena de coincidencias, pero la leyenda sigue siendo muy popular en Asia Central, sobre todo en Uzbekistán, en donde Tamerlán es un héroe nacional y símbolo de la pasada grandeza y unión de los pueblos turcómanos de la región. Es posible que la leyenda de la maldición de la tumba de Tamerlán haya tomado relevancia debido al hecho de que, en 1740, el Shah de Persia, Nader Bey también intentaría profanar la tumba de Tamerlán, a quien admiraba, y ordenó que su comitiva que entonces visitaba el mausoleo, se llevarse la losa que cubre la cripta. Se cuenta que el Shah, Nader Bey enfermó gravemente y encararía varias calamidades familiares después de llevársela. Los historiadores afirman acerca de que sus consejeros le sugirieron que retornara la losa al mausoleo, después de lo cual el gobernante recuperó la salud. En cuanto a Mijail Gerasimov, continuó siendo una celebridad detrás del muro de hierro soviético, recibiendo el premio estatal de la URSS en 1950. De hecho, en 1953, el Ministerio de Cultura soviético decidió abrir la tumba de Iván el Terrible, y comisionaría al afamado antropólogo para reconstruir su rostro. Las aportaciones científicas de reconstrucción facial de Gerasimov todavía son reconocidas mundialmente y han sido utilizadas para recrear los rostros de varios faraones egipcios, e incluso fueron empleadas para aclarar las identidades de los restos de la familia del último zar Nicolás II. Por supuesto, depende a quien se pregunte, cada quien tendrá su propia opinión acerca de la validez o simple coincidencia de la maldición de la tumba del emir Tamerlán y las consecuencias que supuestamente se desencadenaron al abrirla. A favor de los escépticos podemos afirmar que el dictador alemán ya tenía planes futuros de una invasión a la Unión Soviética desde inicios de la década de los años 30, tanto por razones ideológicas, como para extender el territorio alemán en lo que él consideraba el espacio vital germano.